Ahí está. Y ahora vamos a ir a la presentación que está allí. Ah, no. Tengo que primero compartir pantalla. Ya está. Y me avisan, por favor, ¿se está viendo la presentación? Porque como no, ya no veo a alguien que me hable. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, el tema de hoy es programa, así está en el sílabus, Programa Nacional de Inmunizaciones. Programa Nacional de Inmunizaciones. Y bueno, el tema sería chiquitito si yo me pongo a decirles lo que significa el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y es más, ustedes también podrían leerlo, porque eso está en la página web del Ministerio de Salud. La norma técnica de inmunizaciones, la última aprobada, digamos, es la del 2018, de hace 3 años, en octubre, me parece, de 2018. Y eso está al alcance de ustedes que pueden leerlo, ¿no? Yo consideré importante para esta clase también agregar algunos conceptos importantes que ustedes tienen que conocer como médicos o como pediatras en relación a lo que es inmunizaciones, ¿no? Y ese es un poco lo que les traigo el día. ¿Qué pasa conmigo? Ya. Por ejemplo, esta es una foto muy clásica en todos los cursos que ustedes asistan a inmunizaciones. Esta foto la van a presentar, ¿no? Es de Pichanaki y es el niño que tuvo el último caso de polio reportado. Me refiero a caso de polio salvaje, ¿de acuerdo? Y eso nos refleja pues cómo las inmunizaciones han ayudado a que muchos niños no mueran de polio y muchos niños que sobrevivían a la polio quedaran con severas secuelas, ¿no? En la marcha principalmente, lo que limita tremendamente su desarrollo físico y psicológico del niño. Esta es una de las cosas que quiero que creen ustedes, ¿no? Las inmunizaciones es la actividad en salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los últimos 2 siglos en la prevención y el manejo de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? ¿Y cuál es uno de los beneficios que ayuda mucho a prevenir las infecciones? El lavado de manos. El lavado de manos es otra de las actividades de salud pública que previene las enfermedades infectocontagiosas. Ahora, pues, también tenemos las mascarillas, ¿no? Las mascarillas con el tema de COVID, pues, son otra de las actividades de salud pública que nos están previniendo. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista histórico de cómo aparecieron las vacunas, nos tenemos que remontar a 1796, donde Jenner fue el primero en que descubrió la vacuna contra la viruela. Ustedes no recuerdan viruela, ustedes no han sido vacunados con viruela porque sus padres han sido vacunados con viruela y ya se ha logrado la erradicación de la viruela del mundo entero. Entonces ya no hay viruela en el mundo, ya no hay necesidad de vacunar contra la viruela, pero antes, en esas épocas de 1600, 1700, causaba una gran mortalidad la viruela. Y Jenner se le ocurre pues esta idea a partir de un comentario de una pobladora, de una trabajadora de leches, una lechera, en el cual dice, escucha decir, yo no tendré viruela mala porque ya tuve la buena, la de las vacas. Entonces él dice, ¿qué pasa? ¿No? Y pone a ver la asociación que las personas que tuvieron la viruela de las vacas, del ganado vacuno, no hacían la viruela humana que llevaba pues a una gran mortalidad, ¿no? Entonces, algo tiene estas secreciones que las protegen. Y allí pues se le ocurrió sacar un exudado, una escoriación de una persona que tenga lesiones consecuencia de la viruela vacuna para inocular a personas sanas que no tienen contacto con vacas y generarles una enfermedad similar, con la idea de que teniendo esa enfermedad no se van a enfermar de la viruela humana que causa una gran mortalidad. Y así fue pues como nace justamente este inóculo a partir de esta viruela vacuna llamada vacuna, porque sale del ganado vacuno, ¿no? Y ya quedó con ese nombre, ¿no? Cuando hablamos de vacunas en adelante, ¿no? Es importante dentro de lo que es vacunación,
llamado también inmunización, vamos a inmunizar, ¿correcto? La vacunación tiene que ver con la inmunidad, ¿no? Y es bueno recordar algunos aspectos teóricos, como qué cosa es inmunidad. Y hablamos de una inmunidad activa natural, por ejemplo, aquella que nuestro organismo va a desarrollar consecuencia de una exposición a un germen natural. Por ejemplo, varicela. El virus de varicela viene al niño, ingresa en él y genera una respuesta inmunológica tanto celular como humoral. Entonces, esa es una inmunidad activa natural, que es causada por la infección natural. Luego hay una activa artificial. Bueno, la activa artificial es aquella que nosotros la generamos. Generamos una respuesta inmunológica en el huésped de forma artificial. Y aquí están las famosas vacunas, ¿no? Nosotros vacunamos a los niños para generar una respuesta activa inmunológica, pero de manera artificial, con un producto, en este caso la vacuna, modificado, no es el agente biológico natural, modificado para que no genere una enfermedad, solamente una infección leve, controlada, que permita generar una respuesta inmunológica. Luego tenemos las inmunidades pasivas naturales. La pasiva natural es aquella en la cual la persona recibe una inmunidad ya formada por otra, que le va a proteger de enfermedades. El ejemplo clásico es el recién nacido. El recién nacido nace con anticuerpos de la madre, ¿correcto? Entonces es una inmunidad pasiva natural. Él no los ha fabricado los anticuerpos, los ha recibido durante la gestación, y al nacer ya nace con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el paso transplacentario de anticuerpos. Y la pasiva artificial es aquella en la cual nosotros hemos preparado el anticuerpo en un organismo, en un tercer organismo, y este organismo nos ha generado anticuerpos, por ejemplo, los sueros antirrábicos, ¿no? Antitetánicos, etc. Y estos sueros vamos a inyectarlos en las personas, entonces una inmunidad pasiva porque es el paso de anticuerpos, de una forma artificial porque han sido producidos fuera con la tecnología de las personas. Y también se puede llamar como la visión de las gamas globulinas o los sueros. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver qué cosa es entonces inmunización. Inmunizar es un proceso de inducción o provisión de una inmunidad de tipo artificial, la inmunidad artificial a un individuo sano que es susceptible a una enfermedad, ¿no? Mediante la aplicación de un producto inmunobiológico que nosotros conocemos con el nombre de vacuna, ¿no? ¿Qué cosa es una vacuna entonces? Es una suspensión de microorganismos vivos, atenuados, muertos o partes de él, ¿no? Por ejemplo, un microorganismo vivo atenuado, tenemos ahí a la varicela. Muerto, pues ahí está la difteria, o partes de él, ¿no? Por ejemplo, el polisacáridos, ¿no? Los polisacáridos conjugados del neumococo o de las influenzas, o el antígeno de superficie de la hepatitis B, por ejemplo. Y acá un término que ustedes tienen que saber, el toxoide. El toxoide no es el microorganismo, no está vivo, no está atenuado ni muerto. Tampoco es parte de él, el toxoide es lo que genera la toxina del organismo, ¿cierto? Es una toxina bacteriana que ha sido modificada en una que no sea tóxica, pero que es capaz de generar anticuerpos, es decir, antitoxinas. Aquí dice inmunoglobulina. Inmunoglobulina, ¿qué cosa es una inmunoglobulina? Es anticuerpos. Las inmunoglobulinas son anticuerpos, forman parte de la respuesta inmunológica humoral, ¿no? Que está dada por los linfocitos B. Recuerden que los linfocitos B se activan ante la presencia de microorganismos o agentes extraños para formar anticuerpos contra estos agentes extraños. Un concepto importante en relación a las vacunas. Ya hemos dicho que las vacunas son microorganismos, ¿no es cierto? Microorganismos que han sido modificados de diferentes formas. Y acá hablamos de vacunas conjugadas. Y decimos que son conjugadas, ¿por qué? Porque no es un solo microorganismo. Acá estamos mezclando varios serotipos o tipos de microorganismos, ¿no? Y acá son vacunas, perdón, las vacunas conjugadas, me corrijo. Las vacunas conjugadas son aquellas que han sido unidas a una proteína transportadora. Entonces, ¿por qué las vacunas se tienen que unir a una proteína transportadora?
porque la vacuna por sí sola no genera una gran reactogenicidad, una gran actividad de formación de anticuerpos. Por ejemplo, los polisacáridos. Los polisacáridos que están en las bacterias como el meningococo, como el neumococo, por ejemplo, Mobius influenza, estos polisacáridos por sí solos no generan una respuesta duradera. Tienen que estar unidas a una proteína transportadora para que esta proteína permita una mejor respuesta llamada T dependiente, sobre todo en los menores de 2 años, ¿no? Sobre todo en los menores de 2 años. Entonces, una vacuna conjugada es aquella que ha sido conjugada con una proteína para que le genere una mejor respuesta inmunológica, permitiendo una acción de los linfocitos T dependientes y genere memoria. Y el tema de vacunas combinadas, las vacunas combinadas son aquellas en las cuales se mezclan varios tipos de vacunas o serotipos, ¿no? Varios tipos de microorganismos o serotipos. Por ejemplo, la pentavalente, la hexavalente, la de neumococo, que son varios serotipos. Son antígenos de diferentes agentes infecciosos, ¿correcto? Esas son las combinadas. Y un término importante que han escuchado últimamente con el tema de la vacuna del COVID es la inmunidad de rebaño. La inmunidad colectiva del grupo de rebaño es aquella inmunidad que se genera para personas que no han sido vacunadas, pero como el resto de la población está vacunada en un porcentaje importante, los que no han sido vacunados están protegidos. Están protegidos, ¿por qué? Porque el agente infeccioso no se transmite en la comunidad porque no hay tantos susceptibles. Por lo tanto, no pasa de uno a otro y los no vacunados se encuentran de alguna forma protegidos. En general, para la inmunidad de rebaño tener ese efecto se requiere que haya una buena proporción de individuos vacunados. Entonces, se habla más o menos de un 70% de personas vacunadas para que el 30% no vacunado se vea favorecido de esta inmunidad colectiva de grupo de rebaño. ¿Sí? Muy bien. Es un término importante también es hablar de eficacia vacunal. El hecho de que yo me ponga una vacuna, ¿estoy protegido? Cuidado, ¿no? Eso es lo que se quiere, es el objetivo. Pero no, las vacunas no son todas 100% eficaces. No son 100% eficaces. Hay una variabilidad según el tipo de vacuna. La gente vacuna. Ustedes ya lo han visto ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Sinopharm se habló de 80% de eficacia, Pfizer 94, Moderna 94, entonces hay diferentes tipos de eficacia en el tema de vacunas, ¿no? Entonces, el grado de protección contra una infección terminal conferida por la vacuna. Eso es eficacia vacunal. Por lo tanto, a pesar que estén ustedes vacunados, tienen que seguir con las normas de protección y prevención. ¿Y las vacunas pueden fallar? Claro que pueden fallar, ¿no? Y se habla de 2 tipos de falla. La falla primaria es aquella que yo me he puesto la vacuna, ¿ok? Y nunca formé anticuerpos. Nunca lo formé. Esto es una falta de seroconversión inicial en la vacuna. Esto sí he estudiado mucho con la hepatitis B, ¿no? Uno se pone las 3 dosis de vacuna de hepatitis B y nunca formó anticuerpos. Es decir, nunca se lo convirtió, nunca tuve anticuerpos positivos contra hepatitis B. Eso se llama falla primaria. Y la falla secundaria es aquella en la cual sí formé anticuerpos, pero estos rápidamente cayeron o desaparecieron y me dejan nuevamente susceptibles a las infecciones. Entonces, la falla vacunal secundaria es una persona adquiere una enfermedad frente a la que había sido vacunado después de haber tenido una seroconversión inicial. O sea, yo formé anticuerpos inicialmente, aparentemente estuve protegido, pero después estos cayeron, desaparecieron y me enfermé de esa enfermedad en la cual yo pensé estar protegido. Es una falla de tipo secundario. Esta pregunta es importante. ¿Qué determina la inmunogenicidad de una vacuna? O sea, ¿qué la hace mejor a una vacuna? Yo quiero que una vacuna tenga una alta inmunogenicidad, que me genere una formación de anticuerpos elevada, que genere linfocitos de memoria, que me proteja de las enfermedades en el más largo plazo posible. Entonces, una vacuna será mejor si se hace de vacunas vivas. Las vacunas vivas atenuadas, como son más parecidas al agente etiológico, pues van a generar una inmunidad de más tiempo. Por ejemplo, las virales vivas atenuadas generalmente confieren inmunidad de largo plazo, algunas de por vida, como por ejemplo la fiebre amarilla. La fiebre amarilla basta una dosis y es para toda la vida. Otras vacunas que no generan esa inmunidad tan fuerte requieren refuerzos. Mientras más refuerzos requiere una vacuna, significa de que genera una inmunidad más corta.
¿no? Y se requiere estar recordando al cuerpo sobre esa enfermedad. Ahí están pues los polisacáridos, ¿no? El hemococo, el hemófilos influenza requieren a veces hasta 5 dosis, ¿no? 3 dosis más 2 refuerzos, etcétera, como veremos. Las vacunas hechas de antígenos proteicos, o sea, de proteínas, son más inmunogénicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque generan una respuesta T dependiente. La respuesta T dependiente es la responsable de dar memoria inmunológica, ¿ok? Entonces, las vacunas de proteínas dan una buena respuesta en los niños pequeños, sobre todo en los niños menores de 2 años. En cambio, los polisacáridos, la respuesta T es independiente, no es T dependiente, entonces genera una pobre respuesta en niños pequeños. Por eso que las vacunas de polisacáridos tienen que conjugarse con antígenos proteicos para mejorar esta respuesta inmunológica. Ahora, ¿qué factores que intervienen en la respuesta inmunitaria a la vacunación? Pues aquí hay varios, ¿no? Por ejemplo, la presencia de anticuerpos maternos. Si la mamá ha sido vacunada, si la mamá ha tenido sarampión, por ejemplo, le va a generar anticuerpos al niño, le va a pasar anticuerpos al niño, inmunoglobulina de tipo G, recuerden. Entonces, si yo lo vacuno al niño menor de 1 año con sarampión, estos anticuerpos bloquean la respuesta inmunológica. Entonces yo tengo que esperar más de 1 año para poder vacunar con sarampión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por la presencia de los anticuerpos maternos. También tiene que ver el antígeno, si es proteico o es polisacárido. También tiene que ver la forma como se pone la vacuna, la técnica. Si uso una técnica inadecuada, voy a bloquear, a anular la vacuna. Los adyuvantes también son elementos importantes. Los adyuvantes son simplemente algunos productos que generan una inflamación local, una mayor inflamación para que la respuesta linfocitaria, monocitaria sea mucho mayor. El uso no de proteínas transportadoras o conjugadas, ¿no? La edad también, el estado nutricional, evidentemente un niño desnutrido, su respuesta a la vacunación no va a ser la misma que un niño eutrófico, y la condición del huésped. Si es un niño inmunodeficiente, como tiene infección por VIH con severa linfopenia, la respuesta vacunal no va a ser la misma que un niño con su inmunidad no comprometida. Cuando hablamos de tipos de vacunas, pues acá nos vamos a varios tipos, ¿no? Por ejemplo, los microorganismos vivos. Ya hablamos de las vacunas vivas atenuadas, por ejemplo, ¿no? Y estas son las que generan una respuesta inmunológica muy similar a la infección natural. Entonces, todos los que hemos recibido, el sector salud que ha recibido Sinopharm, que es una vacuna viva atenuada del COVID-19, pues se ha generado una respuesta muy parecida a la que se generaría con el virus original. Luego tenemos las vacunas a células enteras o subunidades, pero ya muertas. O sea, es un agente inactivado totalmente, ¿no? Es un microorganismo entero, pero que está inactivado. También tenemos a las partes, a las subunidades, por ejemplo, el toxoide, o solo la cápsula, ¿correcto? O algunos componentes purificados del microorganismo, ¿no? Como el antígeno de superficie, por ejemplo, de la hepatitis B. ¿Se puede usar vacunas en forma simultánea? Correcto, no hay ningún problema, ninguna contraindicación de usar varias vacunas al mismo tiempo. Y el bebito, pues de 2 meses ya está recibiendo su hexavalente o su pentavalente, su polio, su neumococo, su rotavirus al mismo tiempo. No tenemos por qué asustarnos, ¿no? No decir, me van a poner una vacuna, otra más, no, tantas. El organismo ha demostrado que puede responder inmunológicamente a muchos antígenos de vacunas al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces sí se pueden poner. La única observación es que deben ser inyectados, si son inyectadas en sitios diferentes anatómicos. Por ejemplo, si le pongo pentavalente en un muslo, neumococo le tengo que poner en el otro, ¿correcto? No van a ser en el mismo lugar. Los intervalos de administración. Por ejemplo, si yo uso 2 antígenos inactivados, puedo ponerlos el mismo día o puedo ponerla al día siguiente o en una semana, no hay problema. ¿De acuerdo? Igual si son antígenos inactivados y vivos. ¿Dónde debo tener precaución? Es cuando uso simultáneamente 2 antígenos vivos atenuados. Cuando yo uso 2 antígenos vivos atenuados de vía parenteral, ¿no? Por ejemplo, sarampión, por ejemplo, varicela, fiebre amarilla, ¿correcto? Estos los puedo usar al mismo tiempo, sí, simultáneamente sí, pero si no los puse simultáneamente, tienen que ser separados por al menos 4 semanas de diferencia. Es decir, sarampión y varicela, ¿las puedo poner el mismo día? Sí, pero si no lo puse el mismo día y puse sarampión, varicela va a esperar 1 mes. No le puedo poner al día siguiente. Así está en las normas, ¿de acuerdo?
¿Qué pasa con las inmunoglobulinas? Nosotros hemos dicho que las inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿correcto? Entonces, debe haber un intervalo mínimo entre la vacuna a un antígeno vivo y una posterior inmunoglobulina, y por lo menos debe ser de 2 semanas, por lo menos, ¿de acuerdo? Hay algunas excepciones como la vacuna polioral y la antiamarílica. Entonces, inmunoglobulinas y hemoderivados, si yo los he puesto las inmunoglobulinas y hemoderivados ahora, no puedo vacunar con antígenos vivos hasta después de los 6 meses. Y eso es variable con algunas cosas, ¿no? Si es sangre, si es plasma, si es plaquetas, etcétera. Pero en general, como un promedio, les puedo decir si un niño, por alguna razón, recibió una transfusión de plasma, recibió una transfusión de sangre, recibió una transfusión de plaquetas, ese niño no lo puedo vacunar con una vacuna viva atenuada, hasta si no después de los 6 meses. Eso, por favor. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina, los anticuerpos me bloquean a la vacuna, me bloquean al efecto inmunológico que quiere generar la vacuna, que es generar anticuerpos. Entonces, no voy a tener la respuesta adecuada a la inmunización. Por lo tanto, si ustedes han dado sangre a un niño, ha recibido sangre o plasma, no lo voy a vacunar con vacunas vivas atenuadas hasta que pasado los 6 meses en promedio. ¿Qué pasa con los esquemas interrumpidos? Nosotros, por ejemplo, ustedes saben que la hepatitis B tiene 3 dosis, ahora, al mes y a los 6 meses, por ejemplo, ¿no es cierto? O la pentavalente que se coloca al segundo mes, cuarto mes, sexto mes, etc. Son esquemas. Si por alguna razón, por ejemplo, el niño recibió la primera dosis a los 2 meses y después no recibió, la mamá se fue de viaje, hubo cuarentena, no hubo un centro de salud, nadie se puso la vacuna pentavalente, pasó 6 meses y recién Vizcarra abrió los centros de salud y la mamá va al centro de vacunación. Entonces la enfermera le puede decir, oye, ¿sabe qué, señora? Vamos a empezar de nuevo porque lo perdió. Mentira, eso alguna vez se dijo. Ahora se sabe que simplemente se continúa y se completan las dosis que faltan. Si recibió su primera vacuna a los 2 meses y viene después a los 6 meses, recibirá la segunda, y a los 8 meses recibirá la tercera, ¿no? Cuidados nomás con algunas vacunas, las cuales tienen un límite de hasta cuándo ponerse. Por ejemplo, rotavirus. Si ya tiene 8 meses, no le vas a vacunar con rotavirus porque no es el momento de vacunar. Ya lo perdió. ¿Qué dice ahí? No es necesario reiniciar el esquema, obviamente, y la vacuna se administra por intervalo menor al recomendado, no debería conceder. Cuando una vacuna se administra a un intervalo menor al recomendado, no se cuenta. Por ejemplo, si te pone una vacuna ahora y debería ponerse a los 2 meses y le pongo a las 3 semanas, no se cuenta realmente. Precauciones y contraindicaciones. En realidad las contraindicaciones de la inmunización son muy poquitas, son contadas. Las consideraciones generales es que no se va a vacunar en zonas donde se observen signos de inflamación. Respecto al intervalo mínimo entre dos dosis respetar el intervalo mínimo entre 2 dosis de una misma vacuna. O sea, si el esquema dice 2, 4, 6, el intervalo son 2 meses, respetar esos 2 meses. Tampoco hay que ser estricto, tiene que ser exactamente 2 meses. Una semana más, una semana menos, no hay problema. ¿De acuerdo? Para no estresar a los padres. A veces llegan y consultan porque, doctor, mire, me toca mi vacuna pasado mañana y mañana me voy de viaje al extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, vacúnese antes, no hay problema. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, con cuidado sí hay que tener con los niños con alteraciones neurológicas, ¿no? Siempre las vacunas se han tener precaución con estos niños, ¿no? Si están estables y no son lesiones neurológicas evolutivas, podrían vacunarse como cualquier niño. Pero si son lesiones neurológicas progresivas, desagudo, mejor es diferir la vacunación. Y otra pregunta que siempre hacen, ¿los niños prematuros se vacunan diferentes? ¿Se espera que ganen edad corregida? No. Los niños prematuros se vacunarán de acuerdo a su calendario. Nació a las 32 semanas, ahí se le pone sus vacunas de nacimiento si corresponde, y se les pone su vacuna a los 2 meses de nacimiento, no con edad corregida. Las precauciones es ver su estado inmunológico, ¿no? Si está inmunosuprimido, cuidado, o si está recibiendo hemoderivados, como hemos dicho, ¿no? Si recibió plasma o transfusión de sangre, no podemos vacunarlos, hay que esperar 6 meses. Y las contraindicaciones son 2 nada más. Contraindicaciones, una reacción anafiláctica a una dosis previa a la vacuna o una reacción anafiláctica previa a cualquier componente de la vacuna, que son rarísimas. Entonces la mayoría de contraindicaciones son mitos, ¿no? Como estas falsas contraindicaciones. Si ha tenido reacciones leves a dosis previas, no hay problema, puede vacunarse.
Si hay enfermedad aguda benigna, también. Si está con tratamiento antibiótico, no hay problema, puede vacunarse. Si está con lactancia, también, no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, esas son falsas contraindicaciones. ¿Qué cosa es un ESAVI? Es un evento supuestamente atribuido a la vacunación. ¿De acuerdo? A la vacunación e inmunización. Ese es un ESAVI, que se va a producir después de una administración de una vacuna. Y se atribuye supuestamente a esta vacunación o inmunización. No es que sea la causa, pero se atribuye porque ha sido vacunado recientemente. Y habrá que hacer una investigación si está en relación o no con la vacunación. Ok. Si hay alguna pregunta hasta ahora, por favor, me gustaría que me la hagan saber. Me dicen si hay una pregunta. Si estoy yendo muy rápido también. Para ya pasar a la parte, digamos, de la norma técnica, ¿no? Del Programa Nacional de Vacunación. La norma técnica que les voy a presentar ahora es la última que ha sido publicada en agosto del 2018, ¿no? La norma técnica que establece el Esquema Nacional de Vacunación Nacional. Ese es el que les voy a presentar ahora para su conocimiento de forma resumida. La finalidad de esta norma técnica es proteger a la población peruana de los riesgos de contraer enfermedades prevenibles por vacunas. Ese es el objetivo principal. Establecer un esquema y calendario ordenado de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional, que facilite las intervenciones de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, que es el ESNI, ¿de acuerdo? Y debe cumplirlo todo, tanto las instituciones públicas como privadas o militares. ¿No? Les digo, hasta los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas, todos tienen que cumplir esta norma técnica de inmunizaciones. ¿Cómo se define? Como un esquema nacional de vacunación, que es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la política nacional de inmunización. Obviamente, este esquema nacional está de acuerdo a nuestra realidad nacional, es decir, a lo que el Perú puede comprar. No es que esto sea lo mejor, ese es el esquema nacional que tenemos de acuerdo a nuestra realidad económica social. Los esquemas ideales, pues veamos los esquemas de los primeros países del mundo, ¿no? Como es el esquema nacional de la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, en Estados Unidos, o lo que hacen en Europa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hablar son lo que es el esquema nacional. Pero quiero decirles también de que este esquema ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. Perú ha hecho grandes avances en lo que son inmunizaciones, ¿no? Justamente para este año 2018 se incorporó ese año la varicela, que no estaba antes en el programa nacional. Ahora tenemos varicela en el programa nacional, ¿sí? Tenemos también papilomavirus, por si acaso. Así que somos un esquema nacional bastante respetable. Este esquema nacional de vacunación está pues en esta norma técnica número 141 en el del año 2018. Comprende pues la protección contra todas estas enfermedades. Fíjense, para vacunas vivas atenuadas existen 7 virales, ¿no? La polio oral, rotavirus, sarampión, papera, rubiola, fiebre amarilla y varicela. Esas son vivas atenuadas. Bacterianas vivas atenuadas, bacterianas, la BCG, que se pone al nacimiento. ¿Ya? Ahí van 8 vacunas. Y vacunas inactivadas o muertas, pues las virales tenemos a la SAL, que es la polio parenteral, la vacuna polio parenteral. Vacunas enteras bacterianas, la pertussis. Y justo por ser entera bacteriana, esta pertussis es la causa de muchos eventos adversos, sobre todo fiebre y dolor en los niños, hasta convulsiones puede dar. Entonces, por ser entera, ¿no? En la parte privada lo que se usa son la pertussis acelular, ¿no? Y es mucho mejor, ¿no? Enteras. Ahora, vacunas bacterianas fraccionadas, tenemos las subunidades, ¿no? Virales, por ejemplo, influenza, recombinantes, hepatitis B y virus de papiloma humano, los toxoides, la difteria y el tétanos, y de los polisacarios conjugados, el hemófilus influenza tipo B y neumococo. Esto está en nuestro esquema nacional. Aquí, por ejemplo, no está todavía el meningococo, que es otro tipo de vacuna de polisacáridos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las vacunas, según tipo de vacunas que tienen nuestro esquema nacional. Como ven ustedes, es bastante completo. Este es el esquema nacional en el cuadro que marca la norma técnica. Aquí ustedes pueden ver, está muy chiquitín, ustedes lo pueden ver ya más grande, bonito, ¿no? Y acá está por edades, ¿no? Cómo se van
recibido sus vacunas. Yo las voy a resaltar en los cuadros siguientes de esta forma. El recién nacido. Cuando el recién nacido nace, bueno, dedicada ese nombre, el recién nacido, una redundancia, el recién nacido le debemos de colocar lo más pronto posible estas dos vacunas, ¿no? La vacuna BCG, que se llama Bacilo Calmette-Guerin, que protege contra la tuberculosis, pero no contra la enfermedad en sí, sino protege de las formas graves, severas de la tuberculosis, como la TB miliar, la meningo-TB, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y la hepatitis B. Hablemos de la BCG. Esta vacuna se coloca 0.1 mililitro o 0.05 mililitros en vía intradérmica. Y ese volumen va a depender del laboratorio que proporciona al Ministerio de Salud la vacuna, ¿no? Hay laboratorios que vienen con 0.1 y laboratorios que la dosis es 0.05. La vacuna del BCG está indicada para recién nacidos, no importa si son prematuros, a término, postérmino, pero que pesen más de 2 kilos. Si pesan menos de 2 kilos, se espera que tenga 2 kilos de peso para vacunar. Y protege las formas graves de tuberculosis. Entonces debe colocarse lo más pronto posible. Y doctor, y si no se colocó al nacimiento, ni modo, se tiene que esperar hasta el momento que se pueda vacunar. Lo más pronto posible. Puede pasar un año, hay que vacunarlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ya tiene más de un año? Si ya tiene más de un año, hay que descartar que no ha tenido infección tuberculosa antes de vacunar con la BCG. ¿De acuerdo? Bien. Con la hepatitis B es una vacuna inactivada recombinante, ¿no? Hemos dicho que es una inactivada recombinante, una muy buena vacuna. La dosis 0.5 mililitros por vía intramuscular y debemos de colocarla las primeras 12 horas de vida en el recién nacido, máximo 24 horas. Después de 24 horas en realidad no vale la pena vacunar. Es hincar el poto por gusto al niño, hacer gastar a la madre por gusto. Ya la vacuna hepatitis B la recibirá según su esquema a los 2 meses. También requiere un peso de 2 kilos a más. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos avanzando. Ya eso fue la vacuna del recién nacido. Ahora tiene el chiquito 2 meses. Un bebito lindo, precioso, que recibe lactancia materna exclusiva, que le está haciendo crecer sano y feliz, ¿no? A los 2 meses va a recibir la primera dosis de polio inactivada, polio parenteral. Y ese es un gran cambio en nuestro esquema nacional de vacunación. Cambiar la polio oral que se usaba antes, que era baratísima, la vacuna de Sabin, por la polio inactivada. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué se hace este cambio? Porque la polio oral se vio que podía dar pues casos, claro, 1 en millones, casos de polio vacunal. Entonces eso motivó a que haga un esfuerzo el gobierno y cambie a la polio inactivada, que no hay ese riesgo de polio vacunal porque es un virus inactivado, no es atenuado. A esta edad de 2 meses también reciben el rotavirus, la primera dosis del rotavirus, que nos va a proteger contra la causa de la diarrea más frecuente en la edad pediátrica, el famoso rotavirus. También reciben la primera dosis de neumococo, que es una vacuna conjugada. El Perú está dando el 13 valente, la vacuna 13 serotipos de neumococo. Y la primera dosis de pentavalente. Se llama pentavalente porque nos protege de 5 enfermedades: difteria, tétanos, pertusis, hemófilus influenza tipo B y acá está la hepatitis B. ¿De acuerdo? La primera dosis de pentavalente, 5 enfermedades, más neumococo, más rotavirus, más polio inactivado. Aquí a los 2 meses ya está recibiendo protección contra 9 enfermedades en un mismo día. ¿De acuerdo? En la práctica privada no se utiliza la pentavalente, se utiliza la hexavalente. Las diferencias o las grandes diferencias de la pentavalente del MINSA con la hexavalente de la práctica privada es que incluye estas enfermedades, estas 5 enfermedades, pero pertusis es acelular, no es entera. ¿De acuerdo? Pertusis es acelular. Y la polio inactivada se incluye en la pentavalente para que sea hexavalente. Entonces el niño recibe una sola hincada de la hexavalente, más sus gotitas de rotavirus, más su inyección de neumococo. 2 inyecciones y sus gotas. En cambio, en el MINSA recibe 3 inyecciones: polio en el poto, pentavalente en el poto, neumococo en el brazo, lo pondrán, pues yo sé dónde lo ponen. Y sus gotitas de rotavirus. ¿Sí? La primera dosis. El gobierno, el MINSA, utiliza el rotavirus de GlaxoSmithKline, GSK, ¿no? ¿Por qué utilizamos la vacuna de Glaxo? Porque se requieren 2 dosis, a los 2 meses y a los 4 meses. Hay en el mercado otra vacuna que es Rotatec, que esta requiere 3 dosis,
A los 2, 4 y 6 meses. Eso para que ustedes tengan conocimiento que, bueno, siempre hay que conocer, no solo las vacunas que tiene el Estado, el centro de salud, sino lo que hay en el comercio, ¿no? Entonces, les tengo que explicar esta variabilidad que hay. Entonces, a los 2 meses recibe polio inactivada, que es intramuscular, ¿de acuerdo? Son virus inactivados, a diferencia de la polio oral, se pone intramuscular, y en los hijos de madre VIH, todas las vacunas deben ser polio inactivada, no pueden ser polio oral. El rotavirus son virus vivos atenuados, se da por vía oral, la cantidad es 1.5 mililitros vía oral, previene la diarrea severa por rotavirus, empieza a los 2 meses. Ahora, este rotavirus son 2 dosis, le dije, ¿no? Y el intervalo son 2 meses. Pero ojo, la primera dosis en un niño no se va a poner después del 6º mes. Es decir, si el niño tiene 7 meses y no ha sido vacunado por rotavirus, ya no se le puede vacunar. Y máximo a la segunda dosis al 8º mes. En realidad, la norma técnica dice la primera dosis no después de los 5 meses, 30 días, 29 días, ¿no? Pero en forma práctica decimos la primera dosis no al 6º mes. Si ya tiene 6 meses y días, ya no se puede vacunar. ¿De acuerdo? Si recibió la primera dosis del rotavirus a los 5 meses, la segunda, que le correspondería a los 7 meses, lo recibe sin problemas. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. La vacuna en neumococo es la vacuna conjugada, son de 13 serotipos, 0.5 mililitros intramuscular. Y son 3 dosis en los menores de 1 año, es decir, reciben a los 2 meses, a los 4 meses y al año de edad. 2 meses, 4 meses y al año de edad es el esquema nacional de vacunaciones para nosotros. A los 2 meses recibe también la pentavalente, que decía lo que contiene, ¿de acuerdo? Y la cantidad es 0.5 mililitros por vía intramuscular. ¿No? Nos pasamos a los 4 meses ahora, ¿no? El niño está más grande, tiene los ojos más abiertos, los está mirando ahí con mucha atención. Y aquí recibe la segunda dosis de polio inactivada, seguimos con la polio inactivada, segunda dosis de rotavirus, segunda dosis de neumococo y segunda dosis de pentavalente. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes que no hay mayor diferencia de las 2 meses, es prácticamente lo mismo, solo que acá se toma la segunda dosis. Pasamos a los 6 meses. 6 meses ya para los niños normales, ya no se pone polio en parenteral, acá se pasa la polio oral, acá se le coloca polio oral, ya no hay inyección, ¿de acuerdo? Solo si se trata de un hijo con mamá VIH, él no puede recibir polio oral y seguirá recibiendo la polio parenteral. Y acá es su tercera dosis de pentavalente, ¿no? Con eso se completa la dosis de la pentavalente. Vean ustedes acá en resumen, entonces, a los 6 meses se usa polio oral, que es el virus vivo atenuado de polio, y se da 2 gotas vía oral. Entonces, para recordarles cómo es la inmunización de polio en el niño, el esquema de polio en el niño que está aprobado por el Ministerio de Salud en la actualidad todavía, es a los 2 meses polio parenteral, a los 4 meses polio parenteral inyección, a los 6 meses es gotitas polio oral, a los 18 meses el primer refuerzo de gotitas oral y a los 4 años el segundo refuerzo de gotitas. Entonces recibe 2 parenterales y 3 por vía oral. La idea es que en el futuro pasemos todo a parenteral, ¿no? Y en algún momento, de repente el otro año, 2 años, ya todo sea parenteral. Este traslape tiene que ver más con el tema de costos, ¿no? La polio oral es baratísima, ¿como cuánto? De repente como un sol, para exagerar. ¿Y cuánto la parenteral? Como 30 soles. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de millones de niños que inmunizar, pues a veces hablar de 5 dosis es significativo, ¿ya? Entre los 6 y los 7 meses empezamos con la influenza. La influenza se pone a los 6 meses, la primera dosis de influenza, y la segunda dosis se pone al mes de la primera. Puede que si no se puso a los 6 meses, si lo recibió la primera a los 7, la segunda dosis sería a los 8 meses, al mes de la siguiente. Y ojo que la influenza pues se recibe 2 dosis cuando ha sido la primera vez que se vacuna, ¿no? Ya para el próximo año va a ser solamente una dosis anual. La influenza es una vacuna trivalente de virus inactivados
La vacuna de trivalente tiene 2 cepas de influenza A que cambia cada año, ¿no? HN1N1, etcétera, y una cepa de influenza B, ¿no? Una cepa de influenza B. La vacunación es anual y comprende a niños de 7 a 23 meses, se le coloca 0.525 intramuscular, y a niños mayores de 23 meses se le coloca 0,5 mililitros, ¿no? Una cosa importante es decirle que esto es la vacuna trivalente que compra el Ministerio de Salud, pero en la parte privada la vacuna para la influenza es cuadrivalente. 2 cepas de influenza A y 2 cepas de influenza B, ¿no? ¿De acuerdo? Ay, perdón. La siguiente, ahí llegamos al año, el niño al año ya está caminando, ¿no? Está caminando, dando sus primeros pasitos, y al año recibe la primera dosis de sarampión, papera, rubiola, que decía que el sarampión son, pues, virus vivos atenuados, ¿no? Primera dosis sarampión, papera, rubiola, y la tercera dosis neumococo. Recordemos que la primera y segunda lo recibió al segundo y al cuarto mes. Acá recibe su tercera dosis. Sarampión, papera, rubiola son virus atenuados y la dosis es 0,5 cc por vía subcutánea. A los 15 meses solita la fiebre amarilla. Ahí la fiebre amarilla se coloca entonces a los 15 meses. Es una vacuna también muy efectiva, con una gran inmunotoxicidad, son virus vivos atenuados y genera inmunidad de por vida. La dosis 0.5 cc por vía subcutánea. Llegamos a los 18 meses, aquí recibe el primer refuerzo de DPT, primer refuerzo de antipolio, que es la polio oral, y la segunda dosis de sarampión, papera, rubiola. ¿Okay? Eso es a los 18 meses. En adelante, a los 2, 3, 4 años, digamos, su dosis de influenza anual, ¿de acuerdo? Y si es que no recibió neumococo anteriormente, solo le corresponde una dosis de antineumocócica. A los 4 años sí recibe el segundo refuerzo de difteria, tétanos, pertussis y el segundo refuerzo de polio oral, como habíamos conversado. Con las niñas que están en quinto grado, que están alrededor de 9 a 10 años y se ha prolongado hasta los 14 años, pueden recibir la vacuna de papilomavirus humano, que es la vacuna que protege contra el cáncer de cuello uterino. Muy importante esa vacunación. Así que, chicas, ustedes si no han recibido vacuna de papilomavirus, vacúnense, por favor, para prevenir el cáncer de cuello uterino, que es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer en el Perú. Chicas, por favor, vean, pregunten a sus papás si se acuerdan, si han sido vacunadas de papilomavirus, si no, vacúnense. La vacuna que pone el gobierno, el Ministerio de Salud a las niñas es la vacuna de 4 serotipos. La primera dosis y la segunda dosis se pone a los 6 meses. Antes eran 3 dosis, ahora se ha reducido a 2. Ya el laboratorio ha dicho que es efectivo. Solamente se requiere 2 dosis. La primera dosis a la edad de 9, 10 años o empiezan, y la segunda a los 6 meses. Es bueno saber también que hay la vacuna de 9 serotipos. La que compra el gobierno es la de 4 serotipos, pero la ya salió hace mucho tiempo la de 9 serotipos. Así que ustedes, si no se han vacunado, pueden vacunarse, pero compren la de 9 serotipos. Cuesta alrededor de 400 soles cada dosis, pero vale la pena invertir en esto a que luego te dé problemas de un cáncer de cuello uterino. Incluso les protege de las verrugas también. Bueno, ya estos son para mayores de 10 a 49 años, por ejemplo, se les coloca la difteria tétanos, pero la difteria en chiquita, con dosis reducida, difteria tétanos. La segunda dosis de difteria tétanos se da después de 2 meses y la tercera dosis después de 6 meses. Esto para aquellos pacientes que no han completado su dosis inicial. ¿Okay? Acá traigo yo un cuadrito importante porque como les hicimos la clase de VIH en el recién nacido, bueno, también hay la pregunta qué vacunar o no en el niño con hijo de mamá con VIH. No estoy diciendo acá niño con VIH, acá estoy diciendo que son niños hijos de mamás que tienen VIH, que cuando nacen no sabemos si tienen o no la enfermedad. Entonces, la vacuna de BCG que se coloca al recién nacido en realidad es muy controversial. Hay muchos infectólogos que dicen que no, porque es una vacuna atenuada, y otros dicen que sí, etcétera, etcétera, dado que nuestro país tiene un alto riesgo de tuberculosis. La norma técnica dice que sí se puede vacunar si el niño nace normal, nace sano, aparentemente sano, por examen físico, etcétera, ahí se puede vacunar. Pero si vemos un niño desnutrido, con una alteración, etcétera, mejor no vacunarlo. ¿De acuerdo?
Este niño también recibe su vacuna de hepatitis B al nacer. Las vacunas son muy similares, solamente que hay que destacar que no recibe, no recibe eh, la vacuna oral, ¿no? La polio oral no la recibe. Todas las vacunas son vía parenteral. Otra cosa importante es la vacuna de varicela. La vacuna de varicela en el hijo de comamá VIH lo recibe a los 12 meses y hay una segunda dosis a los 15 meses, ¿no? Y el niño con hijo de mamá con VIH no recibe la vacuna de fiebre amarilla, ¿no? No recibe la vacuna de fiebre amarilla. Hasta no demostrar que no tiene la infección. Si ya se demuestra que no tiene la infección, que es un niño sano, puede recibir la vacuna de fiebre amarilla normalmente. A esto me ha hecho recordar que aquí faltaba una vacuna colocar aquí en el niño de 12 meses, ¿dónde está? Aquí, aquí. A los 12 meses, hemos dicho primera dosis, sarampión, papera, rubiola, neumococo, y aquí falta colocar varicela, ¿de acuerdo? Varicela, que no lo había puesto, y me hizo recordar aquí la tabla del niño con inmunodeficiencia humana. Le digo que la varicela fue incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones justamente en el año 2018, por enero, me acuerdo, más o menos. Bien, ¿qué importancia tiene esta vacunación que hemos conversado? Pues justamente el tema de que permite que la erradicación de algunas enfermedades, ¿no? Como ya hablamos de viruela y también de poliomielitis, que el último caso de Pichanaki fue en el año de 1991. Miren, han pasado casi 30 años, de 30 años que se reportó el último caso de poliomielitis. La OPS habló de erradicación de polio en las Américas en el año 94. Sin embargo, pues hay muchos países, principalmente Venezuela, que con la falla de sus programas de vacunación ha hecho que polio nuevamente se vea, ¿no? Conjuntamente con sarampión. Ya nosotros hemos tenido casos de sarampión en el año 2018 y 2019. El último caso de rubiola congénita en nuestro país fue en el 2006, ¿no? Ya 14, 15 años atrás. Y ahí está la erradicación del año de 1979 de la viruela del mundo. Hay que tener cuidado con los movimientos antivacunas, ¿no? Esos están en todas las redes sociales, fíjense estas, ¿no? Despierten, las vacunas son armas biológicas, y incluso con el tema del coronavirus se hablaba de que te van a poner un chip, que te van a seguir, etcétera, que te va a alterar tu ADN. Entonces, esos movimientos antivacunas son fuertes, ¿eh? Incluso hay médicos, créanme, hay médicos que están en ese tema de antivacunas, ¿no? Y fíjese, esto lo pueden encontrar en la internet. Se aceptan vacunas sin informarse, es un borrego camino al matadero, fíjense, las vacunas son peligrosas. Lo que queremos es que las vacunas sean de protección, que permitan que nuestros niños crezcan de manera saludable y sana. Bien, chicos, muchas gracias por la atención, gracias por su tiempo en hoy que no les correspondía, y me encantaría saber si hay preguntas de la clase, ¿no? ¿Dónde dejo de compartir? Por aquí. ¿Dónde dejo? A ver. Creo que tengo que irme aquí hasta compartir una pantalla en blanco. Muy bien. A ver. Preguntas, por favor. Preguntas. Nada. No hay preguntas. Sí, Ronnie. Doctor, usted mencionó que para la vacuna neumococo en el Perú ponían o ponen como un tipo, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay otros lugares en donde existen otro tipo de vacunas? Bien, buena pregunta. Gracias, Ronnie. Sí, no lo expliqué bien. La vacuna de neumococo, ustedes saben que neumococos, se han aislado más de 100 serotipos que causan enfermedades en el hombre. Es decir, se me dice, ¿cuál fue la causa de la neumonía? Neumococo. Pero ¿cuál serotipo? Hay muchos serotipos de neumococos, ¿de acuerdo? Como le digo, aislados en el mundo hay más de 100 que causan enfermedad en el hombre. Ahora, de esas vacunas, de esos serotipos, las que tienen importancia como causa de neumonía o de meningitis o septicemia en el hombre, son algunos serotipos, alrededor de 16, 19 serotipos, ¿no? Que son los más importantes, los más prevalentes, los más severos, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, las primeras vacunas conjugadas de neumococo eran aquellas que tenían
7 serotipos, las 7 más importantes, los 7 más importantes. Entonces se salió la vacuna ¿no? conjugada de 7 serotipos. Esa fue la primera vacuna y el Perú empezó a vacunar con esa vacuna. Muchos países lo hicieron. Como las investigaciones avanzan, porque obviamente proteger contra 7 soluciona el problema, pero no todo el problema, porque los otros serotipos generan neumonías, meningitis por neumococo. Entonces se avanzó y se logró tener una vacuna de 13 serotipos. 13 serotipos que ya, pues, comparado con los más importantes, que eran 16, es casi todo. Entonces, actualmente hay la vacuna de 13 serotipos y es con la que vacunamos en el Ministerio de Salud. Esa se vacuna. Ya no se vacuna con 7, ya no se produce la de 7 serotipos. A diferencia de papilomavirus, por ejemplo, que la primera vacuna de papilomavirus salió con 4 serotipos, ¿de acuerdo? Luego se investigó otros papilomas que causan cáncer de cuello uterino y verrugas vulgares genitales. Entonces se ha creado la vacuna 9 valente, de 9 serotipos. Esa vacuna, su mejor, digamos, performance es en relación a verrugas, en relación que cáncer. Entonces el gobierno todavía, la diferencia de costo, digamos, es importante y prefiere seguir vacunando por un tema de costos con la de 4 serotipos. Y como las dos se están produciendo, es que no han quitado la producción de la otra, el gobierno sigue comprando la de 4. Pero en el caso de neumococo, el laboratorio vio que la importancia de salud pública era vacunar con 13 serotipos y ya no se produce la de 7, solamente la de 13 y el gobierno compró la de 13. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, acá María Elena me escribe, en el caso de los prematuros, se me fue, voy a tener que entrar al chat. A ver, dice, en el caso de los prematuros, se tiene que corregir su edad para vacunarlos. Excelente. Yo le decía que en el caso de prematuros se les sigue el mismo esquema según edad cronológica, no se usa edad corregida. La única criterio es el peso. Por ejemplo, si pesa, pues para la BCG se decía 2 kilos para arriba, ¿no? Entonces, si nació con 1500, no se le va a vacunar BCG ni hepatitis B al nacer. Se espera que tenga más de 2 kilos. ¿Okay? Pero no se corrige su edad para vacunar a los prematuros. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vacunas es lindo, hay un montón de temas de vacunas. Una consulta. ¿Sí? Si hay un niño que nace con bajo peso al nacer y se atrasa su calendario de vacunación, cuando inicia, ¿a partir de ahí se cuentan los meses o es que ahí se usa la edad cronológica y la que le toque todas juntas les ponen? Perfecto. A ver, ¿qué hacemos si un niñito que nace prematuro me dice? Ya respondimos a la pregunta de que todo niño prematuro se le va a dar su vacunación según su edad cronológica, no corregida, según la cronológica. Pero tú me dices de repente, se puso una vacuna y después ya no se puso, se demoró. ¿Qué hacemos ahí, no? Allí lo que se hace es continuar y completar el esquema de vacunación. Por ejemplo, el prematurito tuvo 2 meses y recibió su vacuna pentavalente, ¿no? Empezó su pentavalente. Y después la mamá no lo vacunó, lo trajo a consultorio al 5.º mes. Entonces uno diría, pero ya tiene 5 meses, ¿qué hago? ¿Sigo el esquema o me pongo al día? Lo que hace es más, sigue la vacunación, el esquema sigue. Se prolongará, le pondré al 5.º mes y pondré lo que le correspondía a los 4 meses. Y lo que le correspondía a los 6 meses se lo pondré a los 7. ¿De acuerdo? Nada más se corre. Y los intervalos de vacuna se respetan, se tratan de respetar el intervalo. O sea, no voy a decir, lo vacuné a los 5 meses de la segunda dosis y ahora le pongo al 6.º mes su tercera dosis que dice el programa. No, se respeta el intervalo de vacunación, se le prolonga. Esa es la recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Ya, en cuanto al límite de tiempo, lo que está claramente establecido es el rotavirus, ¿no? ¿Y por qué se estableció el rotavirus, el límite de tiempo? Porque hay un tema de complicaciones que se vio en el tema de inmunización con rotavirus. Es más, la primera vacuna de rotavirus que salió, la que no se aprobó y se tuvo que eliminar, fue porque causó intususcepción, o causó obstrucción intestinal
2 niños, creo, 2 o 3 niños en Estados Unidos que habían sido vacunados con rotavirus. Entonces se asoció la intercepción a la vacunación y se eliminó esa vacuna, se perdió. Lo cierto es que se vio también en los estudios de que los niños mayores de 6 meses, tienen más riesgo de hacer insucepción con estas vacunas por rotavirus. Por lo tanto, más de 6 meses no deben recibir vacuna de rotavirus. Pues está aprobada la inmunización con rotavirus hasta el 6º mes para recibir la primera dosis. O sea, no dice 6 meses, dice 5 meses, 30 días, algo así. 29 días. 5 meses, 39 días, le puedo poner su primera dosis. Entonces, si le pongo la primera dosis a esa edad, la segunda dosis se pone a los 2 meses después. Es decir, a los 5, 6, a 7 meses, 30 días más o menos. Pero si no recibió la primera dosis a los 6 meses, ya no recibe ninguna otra. No veo otro ejemplo similar, ¿eh? No veo otro ejemplo similar en el tema de... Lo que sí, me has hecho recordar, ¿eh? Lo que sí, por ejemplo, la vacuna DPT. La vacuna DPT se recomienda hasta los 4 años. 4 años, casi 5 años. Ya después de esa edad no se puede poner la vacuna DPT. Me refiero a la vacuna DPT entera. Me refiero a la DPT entera. Entonces, ahí para niños mayores que no han sido vacunados con DPT, se usa la DT. La letra D chiquita con la tetánica. Y la pertusis ya no se utiliza la entera en los niños mayores. Entonces, la DPT entera, tal cual está en el programa, no se puede utilizar más allá de los 5 años. Para eso hay otras vacunas hechas para ellos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Bueno, chicos, de verdad que les agradezco su atención. Y bueno, conmigo creo que tenemos otra clase más, pero no hay poco tiempo. Me parece que vamos a ver reanimación cardiopulmonar en 2 semanas. Muy bien, gracias por su atención. Hasta luego. Chau. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.